Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Estatal a Distancia. La Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED desde el año 2016 cuenta con una unidad de vinculación con el sector externo. Es dentro de esta unidad y en el marco de la vinculación que firmamos un acuerdo entre la Universidad Estatal a Distancia y el Registro de la Propiedad para hacer uso de un establecimiento y el funcionamiento de un centro de apoyo a la tecnología y a la innovación que denominamos CATI Periférico. Este acuerdo, firmado en el 2016, en noviembre del 2016, nos faculta al personal del CATI para que por medio del registro los beneficiarios puedan llevar cursos, becas que brinda la Academia de la OMPI, participar en programas didácticos impartidos por medios electrónicos, tener acceso a las bases de datos internacionales para la búsqueda de la información tecnológica, así como adquirir material e información impresa sobre los derechos de propiedad intelectual, la negociación de licencias y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Hemos decidido utilizar para esto las videotutorías con la finalidad de hacer uso de las fortalezas que ambas instituciones tienen. En este caso, la Universidad Estatal a Distancia cuenta con la fortaleza del uso de las tecnologías de información y comunicación, y el registro de la propiedad cuenta con la fortaleza de expertos en conocimiento de propiedad intelectual. Es por eso que queremos ofrecer al público la primer videotutoría sobre propiedad intelectual que estará basada en lo que son las marcas. Este acuerdo que tenemos entre las dos instancias o instituciones nos permiten ofrecer asistencia personalizada a los interesados, tanto estudiantes, profesores, comunidad universitaria, como al público en general, para brindar un mayor acceso a la información técnica y legal en materia de derechos de propiedad intelectual. También fomentar el emprendedurismo local mediante la asesoría para el acceso a información legal y técnica en materia de nuevas tecnologías. Y por último, brindar información sobre la creación, protección, titularidad y gestión de los derechos de propiedad intelectual. Contamos esta tarde con la presencia de la máster Sabrina Loaiziga Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sabrina es licenciada en Derecho y notaria y también tiene una maestría en legislación ambiental. Ella trabaja desde el 2012 y hasta la fecha como registradora de marcas comerciales del Registro de la Propiedad Industrial en el Registro Nacional. También fue asesora legal de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia y coordinadora de la asesoría legal de la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, MINAET. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo el compartir con nosotros todos sus conocimientos. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Es un placer y un honor para mí ser partícipe de esta gran invitación que se le ha realizado al Registro Nacional, directamente al Registro de Propiedad Industrial. Hoy tendré la oportunidad de conversar un poquito acerca del mundo de derecho de marcas y otros signos distintivos, poder conocer un poco la parte conceptual y, lo más importante, el procedimiento de inscripción de los signos distintivos. Bueno, vamos a empezar a conversar un poquito acerca de las generalidades de los signos distintivos y su procedimiento de inscripción. Es importante reconocer un poco y entender en qué consiste la conformación del derecho de propiedad industrial. En Costa Rica, nuestra institución está conformada por 3 secciones sumamente importantes. La primera tiene la propiedad intelectual, que es donde se puede conocer la gama de la inscripción de derechos de autor y derechos conexos. Tenemos después el derecho de propiedad industrial, que es donde vamos a inscribir y conocer a fondo la regulación de las patentes, de las marcas comerciales, de los diseños industriales, los modelos de utilidad, los secretos industriales. Y por último tenemos una sección que es la inscripción de marcas de ganado, todas asociadas y muy relacionadas entre sí porque todas pertenecen al mundo del derecho de propiedad industrial. Sin embargo, cada una tiene una regulación y un procedimiento específico y hoy vamos a
conversar un poquito y conocer acerca de los signos distintivos y las marcas comerciales. Importante rescatar que tenemos que conocer cuál es nuestra base de la normativa jurídica que existe en Costa Rica. Tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido comúnmente como el ADPIC, la Ley de Marcas y otros signos distintivos y su reglamento, y por último tenemos un instrumento también internacional que es la clasificación de NISA. Esta específicamente es actualizada periódicamente a través de un ente internacional y es de uso universal para todos los países que están cubiertos por esta misma clasificación internacional. Actualmente Costa Rica trabaja con la 11ª edición del año 2013, la versión 2017. Para poder entrar a conocer un poquito realmente qué son los signos distintivos, tenemos que conocer un poco la parte conceptual. Un signo es aquel que busca de una u otra forma que la persona o el consumidor se identifique con esa marca. Ahora bien, ¿cómo logramos que esa persona, ese consumidor, ese usuario, al momento de ingresar a un establecimiento comercial, por ejemplo, pueda realmente conocer e identificarse con esa marca en relación a ese producto o ese servicio? Y es ahí donde empezamos a conocer el mundo apasionado de los signos distintivos. Y entremos un poquito en materia. ¿Qué es una marca? ¿Para qué nos sirve realmente una marca comercial? La marca puede ser un signo o una combinación de signos y ahí podríamos hablar desde colores, palabras, letras, diseños, elementos e incluso hasta, ¿por qué no?, la fotografía o la imagen de una persona. Tenemos algunas particularidades y algunas excepciones que veremos más adelante, pero la composición puede ser cualquiera de esos elementos. La marca siempre va a buscar identificar sea un producto o un servicio. Dependiendo del tipo de producto o del tipo de servicio, podríamos empezar a jugar con una serie de marcas o incluso con una gama de marcas que pueden pertenecer incluso a un mismo titular. Ahora bien, tenemos otros signos distintivos que también están contemplados y regulados en la Ley de Marcas y otros signos distintivos e incluso en su reglamento. Una de estas es el nombre comercial. ¿Cómo lo diferenciamos de una marca? El nombre comercial es lo que comúnmente se utiliza para identificar un establecimiento comercial, o sea, ese rótulo que ponemos en un establecimiento. ¿Cómo buscamos que ese consumidor al momento de dirigirse al lugar pueda identificarlo con ese rótulo? Lo diferenciamos de la marca precisamente porque la marca va incluida en un producto específico, en un servicio específico, más que en el rótulo únicamente va a pertenecer a ese giro comercial y no a un producto o un servicio específico. Se ha buscado a nivel de la regulación nacional una conformación de otra figura que también es muy usada en nuestra usanza comercial, que son las expresiones o señales de publicidad. Estas siempre van acompañadas de un signo distintivo, podría ser una marca, podría ser un nombre comercial, incluso un emblema que lo vamos a ver ahorita de seguido, pero la expresión o señal de publicidad, también comúnmente conocida como el eslogan, esa frase que se utiliza aunado a una marca con la que el consumidor también se identifica. Normalmente el consumidor no tiene que hacer un esfuerzo mental para identificar la marca, el producto y la señal de publicidad. Como pueden verlos en los ejemplos que forman parte de la diapositiva, vemos que la marca principal es el verdugo. Sin embargo, su eslogan o su señal de publicidad es siempre quebrando precios. Siempre va asociada a esa marca. Ahora bien, a nivel de publicidad es lo que busca captar la atención del consumidor. De una u otra forma, el usuario se identifica con esta marca porque precisamente sabe que ese eslogan o esa publicidad pertenece a una marca, que en este caso sería, siguiendo el mismo ejemplo, el verdugo. Ahora bien, cuando el consumidor ya se identifica con esta marca, va a saber que detrás de esta marca lo que se identifica es una línea de productos o servicios como comúnmente lo conocemos en Costa Rica, como los lugares donde se puede adquirir línea blanca. Entonces el consumidor sabe que detrás de ese eslogan y detrás de esa marca encuentra ese tipo de productos o servicios. Para poder comprender una marca, tenemos realmente que
traer a colación cuál es su importancia, cuál es su función, por qué es necesario que las personas cuando tengan una marca para poder identificar un producto o un servicio, pueda realmente trascender a una esfera jurídica y principalmente a una competencia mercantil. Número 1, busca identificar de forma específica el origen empresarial, o sea, ese titular que está detrás de esa marca, cómo se identifica esa compañía o esa empresa, por ejemplo, y qué gama de productos o servicios puede ofrecer al consumidor siempre detrás de un mismo origen empresarial. Puede utilizarse indudablemente como una garantía de calidad. Precisamente si estamos hablando de marcas que el consumidor ya conoce, podría identificar que detrás de esa marca hay una calidad y una garantía. ¿Por qué? Porque conoce el producto y cuando sabe que su producto al momento de consumirlo es de buena calidad, sabe que está hablando que la función marcaria trae una garantía que de por sí trae de forma intrínseca ese valor cualitativo para el consumidor, aquello que hace que el consumidor pueda seleccionar de forma definitiva ese producto, de tal manera que el consumidor nunca iría a un lugar o a un establecimiento a adquirir un producto o un servicio donde no pueda con plena certeza saber qué es exactamente lo que está buscando o adquiriendo. También tenemos una función principal que busca la publicidad. Las marcas y cualquier otro signo distintivo logra posicionarse en el mercado una vez que es publicitado. No podemos pretender que si tenemos una marca con el que buscamos identificar un producto o un servicio, no va a salir a conocimiento del público, porque entonces tendríamos una marca que no tenga una publicidad y una funcionalidad en relación al comercio. Ahora bien, como lo pueden ver en la imagen, tenemos un grupo de marcas que, si bien es cierto, pertenecen a un mismo origen empresarial, ha tenido una evolución marcaria. ¿Qué trata la evolución marcaria de identificarnos en relación a la importancia con los signos distintivos? Que nunca se pierde el hilo conductor con el consumidor. Aunque la marca pueda ir cambiando de acuerdo a la época, la temporada e incluso el producto que esté buscando promocionar en ese momento, siempre el consumidor va a saber quién es su titular, quién es el origen empresarial. Sin embargo, puede el titular optar por proteger toda la evolución marcaria. Eso amplía la gama de posibilidades con la que puede utilizar y publicitar en el mercado. Parte de esto también no solo del posicionamiento, sino también de cómo se identifica el consumidor con ese producto. Entre más esté publicitada una marca, mayor será el posicionamiento, y entre más esté posicionada una marca en relación a su producto, mayor identificado está el consumidor a la hora de seleccionar el producto o el servicio. En el caso como el que vemos en la imagen, vemos precisamente una evolución marcaria de la marca Pepsi, ¿verdad? Que está en la parte inferior de la imagen, que vemos que siempre guarda la misma combinación de colores. Sin embargo, su elemento figurativo ha ido cambiando. Esta evolución es permitida, es perfectamente registrable. Sin embargo, el que sean diferentes no desvincula el origen empresarial, sino por el contrario lo amplía. Ahora podemos hablar un poquito de algunos tipos de marcas. Entre ellas tenemos las marcas denominativas, que estas básicamente son aquellas que se conforman por elementos únicamente de palabras. Como el ejemplo lo vemos, tenemos la marca Mercedes-Benz, que únicamente es la composición de sus palabras, y la palabra universal, conocidas en el mundo marcario como marcas denominativas. Las marcas figurativas, por el contrario, son aquellas que están conformadas únicamente por elementos o diseños. Estos elementos o diseños precisamente buscan siempre captar la atención del consumidor visualmente, de tal manera que ni aún teniendo ningún elemento o alguna palabra, el consumidor lo requiere porque se ha identificado con la marca figurativa. Por otro lado tenemos las marcas mixtas. Estas es precisamente la combinación de la primera con la segunda, unos elementos denominativos y elementos figurativos. Ambos pueden formar parte de una marca y son perfectamente susceptibles de inscripción. Tenemos unas particulares que son las marcas tridimensionales. Estas son muy excepcionales en el mundo marcario, sin embargo, juegan un papel trascendental al momento de que son colocados en el mercado. ¿Por qué? Porque las marcas tridimensionales se registran
únicamente en relación a su forma. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos hablando, por ejemplo, si vemos el caso de la botella de la Coca-Cola, no estamos hablando de la etiqueta que forma parte de esa botella, sino de la forma específica que tiene esa botella. De tal manera que el consumidor, con solo ver esa botella, aún sin su etiqueta, en un centro comercial o en un supermercado, por ejemplo, en un anaquel, claramente identifica que es de Coca-Cola. Ciertamente estamos hablando de la forma de una botella que en la actualidad ya ha sido imitada o copiada por otros competidores, pero en sus inicios cualquier consumidor cuando viese la forma de la botella podría identificar perfectamente que estaba hablando de Coca-Cola. Lo mismo sucede con una bebida alcohólica como Old Parr, que precisamente su botella, esa forma como abombadita o con una pancita, y un cuello de botella alargado, trae una forma particular para identificar ese tipo de bebida. Y por último, el ejemplo de la pastillita azul o la que comúnmente se conoce como la Viagra, fue también conocida como una marca tridimensional, precisamente por esa forma, digámosla, un poco redondeada en sus esquinas, con el propósito de que el consumidor, con solo ver la forma de la pastilla, sabía el producto que estaba consumiendo. Ahora bien, hablamos al inicio un poco de la clasificación de productos y servicios de NISA. Este es un instrumento internacional utilizado actualmente a nivel universal por un sinnúmero de países a nivel mundial, y lo que busca precisamente es homogeneizar la clasificación de productos y servicios al momento de inscribir un signo distintivo. En el caso de las marcas lo tenemos, para el caso de productos lo tenemos de la clase 1 a la 34 y para servicios lo tenemos de la clase 35 a la 45. Esta clasificación internamente la realiza el registro a través de un funcionario técnico, que es el que busca la clasificación. Sin embargo, es un requisito especial que tiene que utilizar el usuario al momento de inscribir su marca. Si bien es cierto, el instrumento está siendo de acceso para cualquier persona, lo que se busca es identificar a qué clase pertenece ese producto o servicio, con el propósito de hacer una búsqueda en el sistema interno a fin de determinar si existe o no una marca igual o similar con la que pueda tener alguna objeción al momento de su inscripción. Parte de los requisitos que veremos a continuación, que forman parte de un signo distintivo y particularmente de una marca, es que tienen que tener una perceptibilidad, una distintividad y una susceptibilidad de representación gráfica. En el caso de la perceptibilidad, siempre tenemos que tener claro que es perceptible o palpable a nuestros sentidos, sea al olor, sea a la vista, sea al oído, sea al gusto o al olfato. En el caso de la distintividad, que creo que ha sido uno de los elementos trascendentales y de requisito indispensable para la inscripción de una marca, sin embargo es la que más confunde al consumidor para poder determinar qué es realmente la distintividad. La distintividad es ese elemento con la que precisamente ese signo busca identificar ese servicio o ese producto. La pregunta es entonces, ¿qué es distintividad? ¿Cómo logro yo alcanzar esa distinción en relación a la competencia con otro competidor que tiene un producto igual o similar al mío, por ejemplo? Y es precisamente donde empezamos a jugar con una serie de exclusiones que la misma ley de marcas establece para poder determinar que si eventualmente caemos en alguna de esas causales, no estaríamos hablando de una distintividad. Tenemos otros elementos importantes que yo siempre trato de hacerle ver al usuario al momento de iniciar su proceso de inscripción. ¿Y cuál es? Que precisamente si esa marca o ese elemento que busca ser parte de un signo distintivo no logra que el consumidor realmente se identifique con ese producto, estaríamos hablando de una ausencia de aptitud distintiva en el signo. Y por último, la susceptibilidad de la representación gráfica precisamente es cómo logramos materializar ese signo.
es un elemento figurativo, tiene colores. Por ejemplo, hablamos incluso de marcas que son excepcionales y poco comunes en el registro de propiedad industrial, que son, por ejemplo, las marcas sonoras o las marcas olfáticas. Existen en el derecho marcario, sin embargo, poco usuales en Costa Rica, pero sí existen. Entonces, ¿cómo podemos realmente materializar esa marca o ese signo si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una marca sonora? Ciertamente es percibida por el oído, pero ¿cómo la palpamos? Entonces viene una representación gráfica que sería, por ejemplo, su pentagrama, a través de un pentagrama, de reconocer los sonidos de ese sonido o esos elementos gráficos de ese sonido que estemos escuchando. Ahora bien, ¿qué derechos tiene aquel que es titular de una marca? Aquella persona, sea una persona física o jurídica que es titular de una marca, tiene el derecho exclusivo de impedir que cualquier otra persona utilice su misma marca y con el propósito de que quiera sacar ventaja, no siendo el titular. Eso es un derecho exclusivo que adquiere el titular desde el momento en que inscribe su marca. Ahora bien, hablemos del proceso de inscripción. El proceso de inscripción, en primer lugar, siempre es activado de forma oficiosa. ¿Qué significa eso? Que nunca el registro, aún sabiendo que la marca no está inscrita, que tiene distintividad y que puede cumplir con todos sus requisitos para ser inscrito, va a llegar a inscribirla de forma oficiosa. Tiene que venir la persona interesada a accionar precisamente el procedimiento e iniciar su procedimiento de inscripción. Puede hacerlo a través de un formulario que lo puede adquirir tanto en papel o en versión digital a través de nuestra página web. El proceso de inscripción siempre va a requerir, en este caso, el pago de una tasa, que la normativa establece que son $50 por cada clase, así que dependiendo de cuántas clases usted quiera proteger, pues así será el costo que deberá de pagar. Posteriormente tendrá que cancelar una publicación de un edicto que se hace a través de el Diario Oficial La Gaceta, y en este caso el costo es cuantificado por este ente que es el que se encarga de hacer la publicación. Entonces no compete al registro decirle cuánto va a valer esa publicación, pero sí el usuario debe contemplar el gasto de la publicación. Ahora hablemos un poquito de los requisitos de admisibilidad. ¿Qué significa eso? Que si el usuario o cualquier persona interesada no cumple con estos 5 requisitos, automáticamente su solicitud no es admitida. Primero debe identificarse quién es el titular, quién es el solicitante. Si estamos hablando de una persona física o una persona jurídica, estaríamos hablando simplemente de una persona física, de identificar sus calidades. Y si estamos hablando de una persona jurídica, estamos hablando de que tiene que aportar su personería jurídica y demostrar su legitimación a través de su representación. Una dirección o un representante en caso de que a través de un tercero se quiera tener esa representación, que puede ser, como comúnmente lo conocemos, como un poder, sea un poder especial o un poder generalísimo. Ambos son viables en el derecho marcario en Costa Rica. Indicar cuál es la marca que se quiere registrar. Si es un elemento, por ejemplo, que comprende figuras o colores, entonces tiene que aportar una representación gráfica. Indicar cuáles son los productos y o servicios que quiera proteger, y además indicar cuál es la clase a la que pertenece. En caso de que el usuario no sepa exactamente a qué clase pertenece, pues puede hacer la búsqueda a través de sus links en búsquedas internacionales y el mismo sistema le puede arrojar a qué clase pertenece ese producto o servicio. Y por último, el comprobante del pago de la tasa para poder evidenciar que efectivamente el usuario ha cancelado el monto adeudado por el procedimiento. Muy bien, ahora, parecería muy fácil simplemente llenar un formulario con el propósito de cumplir los requisitos de admisibilidad. Sin embargo, tenemos una calificación específica que se hace siempre a través de la norma con el propósito de identificar cuáles son las causales de admisibilidad o inadmisibilidad de fondo o de forma para poder darle seguimiento a una solicitud. Vamos a empezar con la clasificación de razones de fondo, que estas siempre están ligadas a cuando ya sabemos que la solicitud va a fracasar.
Tenemos primero las razones que son propias de una marca, que comúnmente se conoce como las razones intrínsecas. Estas están cubiertas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y aquellas establecidas por derechos de terceros en su artículo 8 de la misma ley. Una de las primeras causales que se establecen son aquellas que tienen una forma usual del producto. Hace poco les mencionaba lo de las marcas tridimensionales, y esto se cubre en el inciso A del artículo 7. Particularmente aquellas marcas que son tridimensionales, que tienen una forma específica, nunca podrían ser registradas si esa es la común forma que conocemos. Precisamente, eso conllevaría a que ese signo no tiene una distintividad, porque precisamente no podríamos pretender, por ejemplo, registrar, tal y como lo vemos en el ejemplo, la tipo de pinza, que es una plancha eléctrica que comúnmente se conoce en el mercado con esa forma, que tiene precisamente unas placas magnéticas, como la forma especial, cuando realmente es así como se conoce. Esa no distintividad es lo que trae una causal de inadmisibilidad para su registro. Otra de las causales es cuando aquella forma, por ejemplo, adquiere una ventaja en el mercado a la hora de que se expone el producto. En el ejemplo podemos ver que es precisamente un estañón que al momento de abrir una de sus paredes, si lo queremos llamar de alguna forma, se convierte precisamente en un sillón. Esa funcionalidad ya no entra como el registro de una marca, sino que entraría en otra figura del derecho de propiedad industrial que se denomina como los diseños industriales. Es otra gama del derecho, también regulada en Costa Rica, pero que requiere un procedimiento diferente. Otros que tenemos también son aquellos signos distintivos que forman parte de elementos genéricos o de lenguaje corriente o común. Conocemos en todo el mundo comercial y empresarial que existen palabras que ya forman parte de ese sector pertinente. Si hablamos, por ejemplo, de palabras que forman parte de un signo que son genéricas o comunes, estamos hablando de palabras que identifican de forma directa ese producto. Si la marca o el signo forma parte únicamente de este tipo de elementos genéricos, nunca podría ser registrada. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita tener otro elemento que le otorgue esa distintividad. Si no tiene esa distintividad, la marca nunca podría ser registrada, precisamente porque entraría en una causal de inadmisibilidad porque tiene términos genéricos o comunes. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, la marca es Costa Rica Food Wine Festival. En este caso, Costa Rica, sabemos que corresponde al nombre del país, no es apropiable, es de uso universal. Y en este caso, siempre vamos a asociar y calificar la marca en relación a lo que protege. Tal y como lo muestra la diapositiva y el ejemplo, vemos que la marca lo que busca proteger son servicios de organización de eventos gastronómicos. Entonces, la marca me indica de forma clara que lo que quiere proteger es un festival de comida y vinos. Eso está inmerso específicamente en el mundo gastronómico. Son términos comunes que nunca podrían formar parte de una marca de forma específica, sino que tienen que tener otro elemento que le otorgue la distintividad. Otro ejemplo que tenemos son aquellas marcas que realmente describen o califican un producto o servicio. Siempre existen elementos, ciertamente el ejemplo que muestra la diapositiva está hablando de elementos meramente figurativos, o sea, no hay palabras, pero que sin las palabras el consumidor sabe específicamente de qué está hablando. Ahora bien, este ejemplo busca identificar productos como cuáles: estuches protectores, fundas o cobertores, por ejemplo, de dispositivos electrónicos, que los conocemos como teléfonos, tablet, iPad, etc. Sin embargo, los elementos figurativos que quieren formar parte de esta marca son los que comúnmente se conocen para describir lo que hace ese protector, que es contra agua, contra golpe, contra nieve o contra incluso cuando se derrama algo, que el protector, esa es su función, proteger contra este tipo de factores externos. Entonces, el que los elementos figurativos o aún palabras describan esta función particular de ese producto que se quiere proteger, tampoco podrá ser susceptible de registro.